La meta de la sesión es para que los papás entiendan las consideraciones especiales que tienen que tomar en cuenta mientras que sus niños están en los grados kinder hasta 6. Conmigo tenemos a Valerie Riley. Ella es una maestra en el Distrito Escolar Lancaster, en California, donde ella instruye a estudiantes con necesidades especiales. Ella tiene mucho tiempo como miembro de nuestra comunidad y es mi placer darle la bienvenida hoy mientras que ella nos comparte un poco su experiencia con los niños. Gracias. Ok, ahora sí, bienvenidos a todos. Yo he sido maestra por unos 29 años en educación especial, todos los grados. Así que he trabajado en planes de 504, aunque no se consideran educación especial. Incluso el proceso del IEP. En cuanto a lo básico de lo que vamos a hacer hoy es para determinar la diferencia entre un IEP y un plan de 504. Y vamos a repasar qué es lo que deben saber los padres en cuanto a la escuela y PI, y las acomodaciones posibles, cómo pueden manejar las necesidades de sus niños que tienen PI y algunos recursos que son disponibles. Yo, de hecho, tengo inmunodeficiencia común variable y también mi hijo. De hecho, él fue diagnosticado primero, empezamos el proceso con él y después encontramos que yo también lo tenía. Lo más importante es la comunicación, es clave. Y decimos eso, mencionamos eso porque así uno puede evitar la frustración y malentendimientos. Y eso viene en muchas formas. Sobre todo con el COVID, que hemos cambiado en muchas formas de la instrucción por Internet. Algunos niños no están en la escuela, hay diferentes métodos, pero si uno va y habla en persona, pues es muy importante que lleven papel con usted porque van a querer apuntar con quién habló, de qué hablaron, las fechas, solamente para poder decir o recordar que en tal fecha usted dijo que mi hijo podía hacer esto y ahora me están diciendo otra cosa, pero si pueden volver y leer sus apuntes, hacer referencia a ellos, pues eso ayuda, porque así usted puede saber, eso es lo que decidimos en este momento. Y en muchos casos sí, las cosas cambian y van a querer tener esa información. Si es por teléfono que hablan, van a querer indicar la fecha, la hora, con quién habló, de qué se habló y qué fue determinado y la fecha límite. Y eso es importante como parte del proceso. En, todo el proceso de IEP hay mucho que hay que hacer y hay que tener fecha límite para todo. Si es por escrito, hay que mantener apuntes de todo lo que se comunica. Si usan el sistema o la aplicación Dojo, es muy bueno eso. Y muchas personas saben que uno puede imprimir los mensajes a través de Dojo. Y claro, también las correas, el correo electrónico también. Una cosa bien importante, la gente quiere saber cuál es la diferencia para mí entre el plan de 504 y el IEP. Así que voy a ir de un lado a otro lado para que vean cómo son diferentes. El plan 504 son para el programa de educación general, no se considera en parte educación especial, pero el IEP sí es educación especial. Esa es la primera diferencia. El plan 504 no reciben fondos del gobierno, no reciben dinero extra del gobierno federal, pero si su hijo tiene un plan individualizado de educación, un IEP, entonces el distrito sí recibe fondos federales. El plan de 504 requiere educación pública gratuita y propiedad para personas con discapacidad. Lo que eso significa es OHI, otro impedimento de salud, y vamos a hablar más de eso después. Puede que tenga su hijo problemas del sistema inmune o ADH, trastorno de déficit de atención. Luego, en cambio, el IEP tiene beneficios educacionales individuales. En ese caso, su hijo tiene que tener un déficit
que tenga impacto en lo académico. En mi caso, mi hijo tenía puras A en sus notas, así que él tenía que tener un plan de 504 para implementar sus acomodaciones. En el plan 504 piden adaptaciones o acomodaciones razonables. Eso también existe en el plan IEP. Hay padres que nos vienen y quieren entrenamiento con caballos. Los niños de educación general no tienen acceso a eso, no se considera razonables. En el plan 504 equilibra la situación del estudiante, o sea, no va a dar extra al estudiante, pero va a buscar que nuestros hijos puedan participar con sus problemas inmunitarios, pero no van a estar castigados o atrasados por eso. En cuanto a las garantías de procedimiento, existen los dos. El plan 504 los tiene a través de la Oficina de Derechos Civiles y las garantías de procedimiento para las IEP está a través del programa de Oficina de Programas de Gestión Especial. Y el plan 504 protege los derechos de personas y programas que reciben fondos federales. Eso es algo bien importante. Si su hijo va a una escuela pública, aplica el plan 504. Si su hijo va a una escuela privada, es diferente, porque si no recibe fondos federales, el plan no aplica. A veces se pregunta, ¿por qué no necesita los dos? Pero si uno tiene un EEP, no necesita el otro, porque las acomodaciones son una parte directa del IEP. Dije ahí arriba continuación, pero creo que está mal eso. Ok, un impedimento físico o mental que limita de manera sustancial una o más actividades importantes de la vida de una persona. Eso es la definición de una discapacidad. Tiene que afectar su aprendizaje, o sea, eso puede incluir o sea, el ver, oír, dormir, comer, caminar, estar de pie, levantar cosas, agacharse, respirar, aprender, todo eso. O sea, una cosa importante que hay que considerar es que va a entrar en todo esto y pensar, ¿qué significa esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y como está subrayado ahí en la pantalla, funciones importantes o significantes incluyen el sistema inmunitario. O sea, aunque antes, hace años, el sistema inmunitario no era parte, no formaba parte de esta categoría, y niños que tenían problemas médicos como este, a veces los aceptaban, a veces no, pero ahora que sí es parte de la ley pública, en parte de la modificación a la ley de estudiantes con discapacidad en 2008, añadieron que sí incluye también el sistema inmunitario. Registros de este impedimento. Lo que significa eso es que su doctor va a tener que escribir cómo limita el estudiante. No tienen que escribir. Yo le pedí a mi doctor que escribiera todos de su condición, todo, pero ¿cómo los limita? O sea, va a querer que su doctor escriba las cosas que van a necesitar. Tal vez necesitan descansos frecuentes o, bueno, vamos a hablar más de esto. La ley de educación para personas con discapacidad tiene 4 partes, pero hoy solo vamos a repasar la parte B, que es la educación de los niños de edades 3 a 22 años. Esto, de hecho, con los estudiantes con el plan individualizado del IEP, pueden empezar la escuela a la edad de 3 años. Así funciona, así de temprano. Entra en efecto, aunque no estaba ahí, pero los niños de prekinder que están en los programas de educación especial también están protegidos bajo esta ley. La IDEA es la Ley de Educación Especial para la Nación. O sea, no, en la escuela no le pueden decir que no van a seguir la ley. Pero la discapacidad debe repercutir en forma adversa en su desempeño académico, significando que, como mencioné con mi hijo, si el desempeño académico no está afectado, entonces no va a calificar para un
plan individualizado, un IEP. Los fondos federales para los estados y comunidades locales y educación gratuita pública apropiada, que se llama FAPE en inglés, es en un ambiente lo menos restrictivo posible. Y eso, lo menos restrictivo posible, a veces la gente no entiende, no quiere decir un programa más intenso de educación especial. A veces puede significar que están en educación general, pero tal vez necesitan una otra persona, un asistente, durante parte del día. Y es para asegurarnos, porque podemos, o sea, sobreidentificar o no identificar las necesidades de un estudiante. Y como padre es muy importante que usted esté velando por las necesidades del niño, porque usted es el experto, ¿verdad? Em, la oficina de programas de educación especial es en la oficina de educación especial y servicios de rehabilitación. Van a ver esas oficinas, referencias a ellas en sus libros de derechos como padres. Y garantías de procedimiento, esos son importantes. Eso, si usted tiene un EEP para su hijo, se refiere a eso. Si tiene un EEP y no le ofrecen, ah, y usted debe pedir, puedo tener una copia de mis derechos como padre, pero ahí tienen la información en el librito. Así que la primera vez que reciba ese librito, esos derechos, yo le recomiendo que lo repase, porque así le va a hacer una guía. Y si tienen dificultades, ahí le explica cuál es el proceso para hacer cambios. Otro impedimento de salud es algo que mencioné antes. Significa que el estudiante que tenga fuerza, vitalidad o atención limitadas. Vamos a estar viendo, porque lo que tiene que hacer es, en cuanto al ambiente o el entorno académico, la pregunta es, ¿se debe a problemas de salud crónicos o agudos, como asma, como trastorno de déficit de atención? Ahí está la lista, los pueden ver ahí. Y claro, el problemas inmunitarios también aplica bajo esa categoría y muchos estudiantes tienen varios de esta lista. Pero si usted ve esto y dice, sí, eso sí le afecta su educación, porque mi hijo sí va al hospital, pierde tiempo en la escuela, etcétera. Ahora, adaptaciones o acomodaciones, esa es otra cosa que tenemos que ver o hablar. En cuanto a acomodaciones, bueno, voy a dar una introducción. Esto se usa tanto en el IEP y también en el plan 504. Por eso no se necesitan los dos, porque en los dos usted va a estar considerando cuáles son las necesidades del niño, de su hijo, ¿verdad? Y no son genéricos, son muy específicos a cada niño y hay que tener cuidado de que los maestros no digan, bueno, eso es todo lo que ofrecemos. No, si es una acomodación o adaptación razonable, se debe considerar. Otra vez, para estas acomodaciones, estas son cosas que también puede escribir su doctor, porque ¿cómo van a discutir con el doctor? Porque desafortunadamente sí va a entrar en situaciones a veces y no, no van a querer darle todo lo que usted quiere, van a querer pelear con usted. Lo primero es que se informe a los padres de las crisis o ataques. Y en caso de nosotros, cuando hubo una crisis o ataque de varicela en la escuela, al principio decían que no podían informarnos a nosotros por problemas de privacidad de la HIPAA. Pero no le pueden decir que tal niño tiene esa enfermedad, pero si hay eso en la escuela, sí le pueden informar. Y para que si eso pasa en su escuela, usted puede llamar al doctor y bueno, la escuela dijo eh, que tal niño en la escuela tiene varicela y así no tiene que pasar por muchas pruebas adicionales si ya sabe cuál es la enfermedad de que se trata.
Ahora, mi hijo nunca necesitó esto, pero es algo importante. Tal vez usted lo necesita, esa segunda. Pero muchas veces los maestros dan castigos a niños si usan el baño mucho. Am, en este caso, él tenía el pase para que usara el baño más de lo usual y sus maestros lo sabían y solo él tenía que mostrar ese pase para ir al baño. Y también tal vez quieran un pase especial para la enfermera, para ir a la enfermera. Sus niños, después de tener esta condición un tiempo, van a conocer sus cuerpos, van a saber que algo no se siente bien y van a poder ir a la enfermera sabiendo que algo no anda bien y van a ir ahí y decir tal vez problemas del estómago, quién sabe, pero van a querer esa acomodación. Libro de texto. Ahora, en muchos casos, los libros de texto se pueden accesar a través del Internet, pero a veces no. En la escuela de mi hijo no tenían lockers, así que tenían que llevar sus libros cambiando de un bus a otro bus. Incluso si su hijo está enfermo, uno no quiere tener que ir a la escuela para recoger su libro y llevarlo a casa. O sus hijos están en el hospital o si acaba de salir del hospital. O sea, usted ya tiene bastantes preocupaciones sin tener que pensar en que hay que ir a la escuela para recoger el libro. En este caso, eh, en el caso de mi hijo, él tenía un juego de libros en cada salón de clase y otro para la casa, así que no tenía que llevarlos. Retrasar fechas límite o posponer fechas de evaluaciones o por ausencias. Tal vez su hijo tuvo que ir al hospital para una infusión y luego regresa a la escuela y el próximo día hay un examen. Bueno, en muchos casos nuestros hijos vuelven a la escuela porque son luchadores, pero no son de verdad listos, no están en el mismo estado de pensamiento, tal vez están más cansados, tienen sus efectos secundarios y con esto tienen la capacidad o la habilidad de de tomar el examen el día siguiente o más atrasado. En muchas escuelas, uno no puede llevar agua siempre o tomar Gatorade, hay que tomarlo solamente durante descansos, pero en nuestro caso, cuando mi hijo está recibiendo infusiones, es muy importante que esté tomando mucha agua. El día después también. Y nosotros solo pedíamos una botella de agua, pero incluso nos dieron permiso para usar Gatorade. Apuntes en la clase también son muy importantes. Si su hijo está ausente, pues necesita esos apuntes de la clase, especialmente en grados 2, 3 y más para arriba, porque necesitan esos apuntes. Muchas veces usted también los necesita, pero el niño no debe de tener que buscar esos apuntes solo. O sea, el maestro debe de poder darle una copia, o sea, una copia de otro estudiante o del maestro mismo. No debe de ir luchando para conseguirlos. Eso les causa más estrés que no es necesario. Procedimientos. Am, Debe encontrar cuáles son los procedimientos para, por si se pierde una tarea o un examen. Tal vez se pueden dar 2 días extras para hacer la tarea sin perder puntos en sus notas. Porque desafortunadamente, sí hay maestros que le quitan puntos, pero si ese permiso está ahí, esa adaptación está ahí, entonces no va a perder esos puntos. Otra vez, las acomodaciones es algo que va a decir, bueno, eso es lo que mi hijo necesita. Tal vez necesiten otros. Hay otro que no puse aquí, lo van a repasar en la clase para niños más grandes, pero en muchos, por ejemplo, en California, nuestros estudiantes van a sexto, van a la secundaria. Una cosa que hay que tomar en cuenta si su hijo va a la secundaria en sexto grado, es importante asegurarse de que tenga la opción para clases, o sea, registro avanzado o temprano para las clases. Tal vez su hijo funciona mejor en la mañana o en la tarde,
tal vez le toma un tiempo para despertarse bien. Eso es bien importante. Así que no lo puse aquí, no existe en todas las áreas, pero su hijo puede escoger así sus clases, es importante. Otra cosa es cómo lidiar con esas necesidades emocionales. Hay unas cositas que podemos repasar. Obviamente hay mucho más. Esto no incluye todo, pero lo más importante es darles autonomía de su propia atención, enseñarles a defender sus propios intereses. Entre más joven los enseña y dejar que ellos sean parte del equipo con los autores y todo, deje que estén ahí, deje que hagan preguntas, cómo les afecta a ellos. Y entre más hace eso, cuando crecen, va a ser de más beneficio. Mi hijo empezó a las 9, la edad 9, haciendo sus propias cosas, pero cada estudiante, cada persona es diferente. Comunicación abierta entre la escuela, si su hijo necesita otro tipo de terapia, y también comunicación con el doctor, es muy importante. Permitir que su hijo vea un consejero o psicólogo. Algunas personas dicen que no quiero que mi hijo vaya ahí, pero sí es importante, es muy importante que tenga otra persona para hablar con esa persona durante el día escolar, porque usted no puede estar ahí. Y también esos consejeros y esos psicólogos de la escuela, también usted puede hablar con esas personas si tiene preguntas. También pueden involucrarse en grupos de apoyo. Si no es en persona, pueden hacerlo por internet. Hay tantos programas que están tratando de lanzar con oportunidades para que los niños hagan más cosas diferentes. Y ahora que estamos con el COVID, estamos más por internet, virtual, pero hay muchas actividades en las cuales se pueden involucrar. Yo sí les pido que tengan mucho cuidado, que no reciban consejo médico de nadie de Facebook, ¿no? Siempre debe ir con su doctor, hablar con su doctor para eso. Asistir a conferencias en persona, cuando regresen, va a ser de gran beneficio y para saber que no están solos. Y también darles libertad. O sea, tiene que ir con las necesidades de su hijo y lo que dice su doctor. Las personas me criticaban a mí porque yo dejaba que mi hijo jugaba deportes, estaba con hockey, lucha, y él estaba en muchos deportes. Me dio casi un ataque cardíaco cuando él me dijo que quería luchar en el deporte de lucha libre, pero tenían equipo especial para él y sí pudimos recibir acomodaciones. Pero otra cosa que hay que recordar es que no deben de olvidarse de sus hijos o niños que no tengan PI. O sea, sí les afecta mucho, a veces se sienten con culpa, hay que pasar tiempo también con ellos. Y esas son diferentes cosas que son disponibles. Esa historia o libro de un cuento de cebra. También hay una guía de escuela, el abogado de IDF. Yo sé que a través de esta conferencia puede ir a sitios virtuales y ahí pueden accesar materiales, y yo les recomiendo que busquen ahí porque ahí pueden tener acceso a recursos, cosas para sus hijos, y así pueden darse cuenta de que no están solos. Ahí está mi información de contacto. Si tienen cualquier pregunta, adelante, me pueden llamar. Por favor, dejen su nombre y déjenme un mensaje. Muchas veces si estoy en clase enseñando a mis estudiantes, no puedo recibir llamadas, pero sí les puedo devolver la llamada. Gracias. Muchas gracias, Valerie. Gracias por compartir esa información bien importante en cuanto a niños con PI. Ahora tenemos un momento para preguntas. Si tienen una pregunta para Valerie, lo pueden poner ahí en el chat y yo la voy a leer en voz alta. Por favor, no ponga ahí nada de información específica de salud y no ponga su nombre ni el nombre de su hijo. Todo va a ser anónimo. Pero si tienen preguntas para Valerie acerca de cómo apoyar a su niño, su hijo, hasta grado 6, por favor, avísenos. Vamos a darles a todos un momento para
juntar sus pensamientos y pensar en sus preguntas. Valerie sí mencionó que IDF, hay muchos recursos que tenemos en su página web, en primaryimmune.org. También hay mucha información en esta conferencia, hay muchas mesas de IDF virtuales donde puede accesar información y bajar esa información. Y si se comunican con IDF, también le pueden presentar a alguien que haya pasado por lo mismo, ¿no? A alguien que tiene una situación parecida a lo de usted y eso le puede ayudar bastante. Sí, tenemos unas preguntas aquí. Lo primero que veo, alguien pregunta, ¿es mejor tener un IEP o un plan 504? ¿Tiene más recursos con un IEP? No. Hay distritos que tratan de decir eso. Lo más grande en cuanto a diferencia, el plan 504 es 100% ejecutable. Muchas veces simplemente no reciben fondos para esos planes. Muchas veces dicen que quieren IEP y hay otros sitios que quieren plan 504, pero no se necesitan los dos. Y no hay mucha diferencia porque las acomodaciones y modificaciones son iguales. Si su hijo está batallando y es por otras cosas, tal vez tengan una discapacidad de aprendizaje encima de eso. Entonces van a querer no el plan 504, sino el IEP. Gracias, Valerie. Alguien más pregunta si IDF ofrece apoyo virtual para niños con PI con esta edad. Sí, tenemos foros virtuales para jóvenes y siempre estamos tratando de añadir para ampliar nuestro ofrecimiento. Así que yo le recomiendo que se apunte para los correos, los anuncios de IDF para que sepa cuando lancemos nuevos recursos. Si tienen una cuenta IDF My, una cuenta ahí, o si están siguiéndonos por los medios sociales, siempre puede así aprender o saber de lo nuevo de IDF. La siguiente pregunta, si un director o administrador de la escuela tarda mucho o no quiere empezar una junta para un plan 504, ¿qué hay que hacer? Lo primero es entrar con la nota de su doctor y con eso no pueden renegar. Tienen que reunirse porque muchas veces son los subdirectores o subdirectores y si ellos no quieren, pueden ir con el director y si no quieren, de hecho, lo más fácil en este caso es mandar un correo electrónico. Hay que mandar un correo electrónico, mandarlo al subdirector o al director y también al departamento de educación especial de su distrito. Y usualmente con eso se soluciona y no tendrá que hacer nada más. Gracias, Valerie. Alguien está mencionando que lo encontraron de mucha ayuda incluir ausencias sin límite en su plan de 504 para que no recibieran muchas notas de ausencia. Sí, eso es algo que nosotros tuvimos colocado ahí. Después de que mi hijo, él era estudiante con muy buenos apuntes, pero le mandaron una carta a él en nuestra casa. Él había estado en el hospital muy enfermo. Él pensaba que tenía que ver con el premio que recibía, pero no se había mandado una carta dirigida a él, no a nosotros, diciendo que mi hijo, que él era ausente, que había estado ausente. Pero sí, después de eso, sí incluimos eso en su plan. Es una buena idea. En su experiencia, la mayoría de las escuelas tienen enfermeras. Muchas de las escuelas no tienen una enfermera asignada. Usualmente aquí en California, también en Washington, tenían personal de salud en la escuela, pero no eran enfermeros. En otro caso, varias escuelas, 2 o 3 escuelas comparten a una enfermera. En mi caso, yo trabajo en una escuela donde sí tenemos muchos estudiantes con necesidades médicas y sí tenemos una enfermera registrada, pero no es lo típico. ¿Diría usted que la mayoría de los niños con PI
reciben su educación en casa o reciben su educación en una escuela pública? No lo sé, pero mi hijo sí fue a la escuela pública. De hecho, los doctores lo sacaron de ahí, lo pusimos en un programa, o sea, más reducido con menos estudiantes, pero no importa si usted tiene esas acomodaciones. Mi hijo, por ejemplo, fue a la preparatoria bien grande y él estuvo bien sano, bien saludable, pero es importante que sus maestros sepan. Si tienen varios maestros, es importante dar información de IDF para los maestros para que sepan de su necesidad, de su condición. Y yo iba y repartía esa información a los maestros. Arias está diciendo que sus dos hijos necesitan llevar un equipo médico y una jeringa con ellos. Mi hijo sí le dejaba llevar un EpiPen con él. Si es un EpiPen, entonces sí pueden tener eso en su plan, pero eso sí es algo que van a tener que pelear un poco con eso, con las maestras. Los maestros van a necesitar una nota de doctor, pero en mi caso sí hicimos eso con mi hijo. Gracias. Mi hijo le ha ido mejor con el aprendizaje virtual que fue implementado debido a COVID-19. ¿Puedo pedir que sigan con las mismas acomodaciones durante todo su tiempo en la escuela? Eso va a variar entre distrito a distrito, estado a estado y país en país. Claro, siempre lo puede pedir, pero tal vez no lo van a aceptar. Pero sí es algo que tal vez puedan hacer. También muchas escuelas tienen programas que son 100% por internet. Yo sé que todos los distritos alrededor de nosotros tienen planes o programas a través de ese programa, no de escuela regular, pero ese programa virtual sí lo escogen. Pero a veces las escuelas, yo sé que este año, por ejemplo, nuestro distrito y varios de los distritos alrededor de nosotros sí daba esa opción a los padres. ¿Cuál es la mejor manera de hablar con la maestra de mi hijo acerca de su PI y sus necesidades? Ser honesto. Si usted va y trata de esconderlo, pues va a terminar con muchos problemas. Una vez se les olvidó compartir el plan con su maestro y después de eso siempre nosotros compartimos el plan. Ella decía, yo creo que su hijo está usando drogas y nos llamó y de hecho su nivel de oxígeno estaba 78% y cuando llegó a la casa lo llevamos al hospital por 2 semanas. Y luego la maestra se sintió muy mal, pero hemos ido y comunicado directamente con los maestros. Y si tienen problemas con un maestro específico, pues hable con el director o la administradora, porque su hijo no debe de lidiar con eso. A esta edad, su hijo no debe ser la persona indicada para ir a la maestra e explicársele. Si la maestra discute con el niño, usted debe ir y otra vez darle información. Yo había pedido libros o libritos de recursos para que supieran qué era PI y ellos no tenían que solamente ver una carta de doctor, lo podían leer la información así. Pero, o sea, ser honesto, ser abierto con el maestro, a la maestra, y también enseñarle a su hijo a hacer lo mismo, porque eso sí, cuando van a la universidad, nosotros ya no les podemos ayudar, ¿no? O van a decir que no quieren, ¿no? ¿Verdad? O allá la escuela no puede hablar con usted acerca de su hijo sin su permiso. Gracias, Valerie. ¿Está bien pedir que mi hijo que no sea permitido participar en ciertas actividades como deportes, días de campo o educación física? Los deportes siempre son opcional, pero para que no participen en educación física y en recreo, sí van a necesitar una nota del doctor, una carta del doctor, pero eso puede ser algo que se incluye
en el plan 504 o IEP, lo pueden colocar ahí, incluir ahí. Tal vez hay otra clase, pueden ir a la biblioteca durante esas horas. Pero sí, es algo que pueden pedir y no es nada fuera de lo razonable, ¿no? Porque sí, a veces, por ejemplo, su asma puede interferir con el estar afuera o incluso el clima mismo. ¿Está bien pedir que mi hijo esté en una clase con puros niños vaccinados? Con eso, no. Eso tiene que ver con la ley HIPAA. Usted puede preguntar, pero como nosotros, como maestros, nosotros no vamos a saber, a menos que sea algo requerido, como tenemos para difteria. Hasta que llegue ese momento, la escuela ni sabe, desafortunadamente, cuáles son los niños que hayan recibido vacunas. Muy bien, entonces voy a tomar un momento. Parece que esta reunión ha sido grabada en inglés y también en español y lo vamos a subir a la página web de IDF, así que si no pudo llegar cuando empezó o si tuvo que salir temprano, va a poder repasar, ponerse al tanto con esta información muy buena, como por el verano, el finales de verano. Otra pregunta que veo aquí, homebound, o sea, educación en casa, ¿cómo funciona y si se recomienda hasta que se pruebe una vacuna para el COVID? Incluso si no estuviéramos en toda esta condición de COVID, es algo que puede pedir, se llama homebound o educación desde la casa o en el hospital, y es su doctor que ayuda para recibir esto. Tiene que firmar la nota para recibir eso. En California puede recibir 1 hora al día y sería, si no pueden llegar a la escuela por causas médicas, entonces van a determinar que el maestro no va a ir a su casa tampoco. O sea que probablemente va a ser entonces virtual, pero en algunos estados están más abiertos. En California estamos todavía bastante estrictos en cuanto a máscaras y todo eso. Yo sé que en algunos estados es posible que esté en persona. Usualmente es 1 hora al día. Si su hijo estuviera en clase, tal vez no sería el mismo maestro. Puede ser una otra persona, un maestro que hace solamente eso, que vaya a la casa, pero tal vez le dé esa opción de hacer lo virtual regular este año, pero si no, sí, esa es una alternativa, pedir home down o instrucción en su casa. Gracias, Valerie. Tenemos unos 4 minutos restantes, así que si no hay más preguntas, podemos terminar aquí, pero voy a darles unos minutos aquí por si alguien tiene o tenga una última pregunta para Valerie. Y otra vez, si usted piensa en una pregunta después, sí van a publicar esta reunión con mi nombre, con mi correo, y en 6 meses, si surge algo y usted tiene pregunta, pues adelante, se puede comunicar conmigo. Gracias, Valerie. Y gracias a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Espero que haya sido de bendición o de ayuda para ustedes. Y otra vez les recuerdo que hay foros que tenemos cada mes para jóvenes, adolescentes. También hay grupos cada mes para conectarse entre los padres de niños con todo tipo de condiciones PI. Esos grupos son virtuales y hay abiertos para padres en todo el país. Usted puede ir a www.primaryimmune.org y lo voy a poner también primaryimmune.org/events. Otra pregunta rapidita. ¿Puede inscribirse en otro estado para escuela virtual? Porque en el estado de Texas han suspendido su programa virtual. Esa es una buena pregunta. Si es para una escuela pública, no, pero si hay escuelas privadas, hay algunos que pueden hacerlo
cruzando fronteras del estado, pero tendré que chequear si está acreditada la escuela, pero sí hay muchos programas virtuales que sí ofrecen para estudiantes en otros estados. Y con esto se concluye nuestra sesión sobre los años de primaria, pero sí les animamos a que sigan con la conferencia. Gracias y que tengan una buena tarde. Que se cuiden todos. Bye. Gracias, Valerie.